Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metalmecánico, Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta primera sesión de bienvenida en línea del curso Introducción a los Sistemas de Automatización. El objetivo es brindarles la bienvenida a todos los participantes, exponer unas generalidades del curso, la metodología de trabajo y también las indicaciones y directrices de trabajo de la primera unidad y un panorama general de todo el curso. La agenda propuesta consta del saludo inicial que acabamos de dar. Vamos a hablar un poquito cómo se ingresa a la nueva plataforma Territorium, eh, en el manejo de los paneles, reglas, el menú de la plataforma virtual, la socialización del cronograma de actividades calificables, los contenidos temáticos de la unidad del curso y a través del chat vamos a aclarar las dudas e inquietudes que tengan. Y por último, pues hacemos sus conclusiones. El SENA, como ustedes se les ha avisado por chat, WhatsApp, por correo electrónico y por los anuncios de la página del SENA, cambió de plataforma para sus cursos virtuales. Ya está utilizando la plataforma Territorium. Entonces, esta plataforma Territorium, la forma de acceder es muy similar a cómo accedamos a los otros cursos virtuales. Una es, entro por senasofiaplus.edu.co con mi usuario y mi contraseña y voy en complementaria virtual o LMS, fichas de caracterización, y ahí me aparecen los cursos en que estoy inscrito, le hago clic al final y ahí mismo me enlaza aquí. O la otra, digo www.senavirtual.edu.co, que ahí mismo me cambia este mismo link que hay acá, que es sena.territorio.la/cms/index.php, me lo cambio automáticamente. Cuando ingreso ahí, entonces ustedes deben de inscribir esa dirección de la plataforma y van a encontrar dos formas de acceder. Una va a ser arriba en el botón de inicio, o la otra van a encontrar así como cuando acceden a Blackboard, la ventanita de ingreso a cursos y colocan su usuario y contraseña que manejan en Sofía Plus. Es de aclarar que si no estás asociado o matriculado a un curso de formación del SENA o no tienes un rol dentro del SENA, pues no te dejará. Entonces, en el momento que se les asoció la ficha, ahí ya el nuevo sistema esperó aproximadamente 48 horas para que pudieran tener acceso. Como este es el primer curso de este año del área de automatización y control, porque las semillas empezaron a migrar, entonces el proceso de alistamiento se está demorando un poco, apenas pude ingresar, así como ustedes, el día viernes. Apenas estoy haciendo el alistamiento, organizando, verificando contenidos. Les había enviado una URL de mi Drive con los materiales y dos veces lo borraron compañeros de ustedes. Entonces, vamos a esperar a que esté aquí todo. Ya el lunes van a tener acceso normalmente. Aquí ustedes también, una vez ingresan, ustedes ven ese ojito al lado de su nombre. Si le dan a editar, pueden configurar sus datos, su nombre, colocarle su fotografía. La casita es volver a inicio y el sobrecito es mensajería. Cuando ingresan, entonces ustedes van a encontrar el nombre del curso y van a encontrar cuando acceden a él una mano de una serie de herramientas de los cursos que están asignados y van a encontrar el siguiente menú. Por cada curso que estén asociados, tanto el instructor y los aprendices, son 80 para cursos de formación complementaria virtual, se les asigna un número, que ese es el número de ficha. Entonces, si alguno tiene una pregunta particular, en este momento estoy orientando 4 cursos de introducción a los sistemas de automatización. Entonces yo les voy a decir, dígame su número de ficha. Entonces darían, por ejemplo, este caso 209, 47, 69 o el 67 o el 73 o el 70. Entonces, con eso para aclarar sus inquietudes. Uno es cuando aparece, uno es el administrador del LMS Territorium y el otro pues soy yo que soy el instructor. Cuando ustedes ingresan, entonces van a encontrar dentro de ese menú una parte de anuncios. Si yo hago clic ahí,
ese es el que entra por defecto, van a ver todos los anuncios que manda el instructor o que han puesto en el curso. Es como un medio de comunicación donde hay información importante y relevante para el curso, como la bienvenida, la apertura de cada unidad, la invitación a las sesiones de conferencia en línea. Y van a encontrar un botón contenido del curso. En ese como botón contenido del curso lo organicé generalmente como casi todos los otros cursos anteriores. Entonces van a encontrar información del programa, cronograma, las actividades iniciales, la actividad 1, entonces contenidos y materiales de la unidad 1 y actividades calificables que se van a desarrollar, actividad 2 igualmente, 3, 4, creé la carpeta y sesiones en línea, es importante aclarar, ese es diferente al botón de sesiones en línea que aparece en el menú principal. ¿Por qué? Porque ahí aparece utilizar la videoconferencia de territorio. Pero resulta que hemos experimentado en este momento algunas fallas, entonces por eso he optado por enviarle la videoconferencia, hacer esta sesión en línea a través de Zoom. En foros, ustedes van a encontrar el acceso a los foros. Tenemos foro de dudas, inquietudes, foro social y tenemos también un foro temático que se programará en el curso. Si ustedes acceden a cada menú, al lado izquierdo van a navegar y van a ver lo que tienen. Entonces, por ejemplo, si entra a cronograma, van a ver el cronograma del curso. Entonces, uno lo van a ver visible y después van a encontrar otra ventanita donde les deje la opción descargable, aunque también se los envíe a sus correos electrónicos. El curso entonces está distribuido en 4 unidades temáticas. Lo ideal es hacer una unidad por cada semana. He configurado unas actividades calificables y no calificables. Por eso es importante aclarar. Entonces, en la unidad 1, el tema es introducción a los sistemas de automatización. Los cursos por defecto vienen con muchas actividades. Entonces, lo que yo hago es configurar las actividades que son estratégicamente que van a contribuir más a su proceso de aprendizaje y que los evite saturar. Hay una primera parte de actividades no calificables, entonces hay una actividad de inducción, sondeo de conocimientos previos, entonces si ustedes los abren van a ver como una especie de preguntas, ese no es necesario que lo desarrollen, lo pueden hacer ustedes y lo observan para ustedes, es como una parte de qué conocimientos previos tienes a partir de este proceso. Si alguien quiere enviarlo, entonces me lo puede enviar por correo electrónico, porque en este momento en la plataforma hay una falla entonces no se me deja crear la encuesta y de todas maneras no va a ser una actividad calificable. La participación en el foro social, entonces cuando entran al foro, ustedes le dan responder a la secuencia de apertura o a cualquier secuencia, le colocan un título y dan su presentación personal y es un espacio donde ustedes también pueden compartir. La actualización de datos en el aplicativo Sofía Plus es que ustedes verifiquen si su nombre, tipo de documento, número de documentos son correctos. Y si están correctos, entonces con eso no tienen ningún inconveniente. Pero si hay algo para modificar, cambiaste de tarjeta de identidad cédula, entonces tú te debes dirigir. En este momento, pues que estamos en cuarentena, pues entonces te comunicas a la mesa de ayuda, a la línea 018.000 o al número que en la página, ahí en Bogotá en la página, y ahí te van a atender y te van a dar la claridad. Ya en época normal te acercas a cualquier centro de formación del SENA con el original y la copia de tu documento para que te hagan el cambio respectivo. El cuadro, hay unos datos que sí se pueden cambiar como la dirección de la casa o el correo electrónico, pero los tuyos personales no se dejan modificar. Hay una actividad calificable que es identificar elementos aplicables a un proceso de automatización. Entonces ahorita que hablemos del contenido temático vamos a tener elementos y herramientas para hacer eso. Tenemos generalmente para la semana 10 horas, todas las actividades van a estar disponibles hasta el 19 de abril a las 7 de la mañana. Ahí aparece una fecha tentativa de cuando inicia y finaliza la semana, pero todo va a estar disponible hasta el 19, 7 de la mañana, que es un domingo. Entonces, para probar esta actividad, si la pruebas, entonces si tienes una calificación entre 70 y 100 puntos, te aparece automáticamente aprobado. Estoy bregando a configurar para que las
evaluaciones tengan entregas indefinidas. Si alguien tiene que modificar algo, me informa, porque la idea es que si necesitas varios intentos o retroalimentación, pues vuelvas a presentar las actividades. Vaya, tenemos el canal de comunicación WhatsApp que he creado. Sé que hay muchos que dicen, es que hay algunos que preguntan mucho. Pues cada uno mire la parte que le toca. Hay preguntas que son generales para todos, y si hay algo que ya responde, les reenvío la respuesta, o si es algo nuevo, generalmente les contesto. La idea es que tengamos ese espacio de comunicación en tiempo real, que se facilita mucho más que la plataforma, y hoy en día con la comunicación. La primera conferencia web, entonces se planeó para hoy. Vamos a tener entonces programada, entonces, mientras doy esta charla y que la voy a grabar, y después vamos a tener un espacio de preguntas. La segunda unidad vamos a ver el tema que son actuadores. Entonces, en ese tenemos dos actividades calificables. Una es una evaluación en línea, y la otra, participación en foro temático. Esa actividad no la voy a dejar, esa actividad es otra actividad calificable. Con las dos que apruebe, vas a aprobar el segundo resultado de aprendizaje. Entonces, la idea es participar en el foro temático utilizando la rúbrica Tigre. Hay unas actividades, generalmente yo trato de dejar las opciones para que las presenten bien. Entonces, aquí tenemos que presentar las dos. Si hay alguna dificultad, después les presentaré las propuestas de planes de mejora. Con eso vamos a probar el resultado de aprendizaje: sistemas de automatización básicos acorde a requerimientos. Quiero aplicar de pronto algunos incentivos de nivelación. Entonces, yo a veces, ¿qué hago? Si una de las dos actividades quedó muy bien, le aplico exoneración a la otra y se la califico. Entonces, pero se hace cuando finalice cada semana. La segunda sesión en línea está programada para el 1 a las 3 de la tarde. La tercera unidad vamos a ver los lenguajes de programación que se utilizan en la automatización industrial. Generalmente un lenguaje se llama el GraphSet. Y entonces, a partir de ahí vamos a desarrollar solo una actividad calificable, que es desarrollar rutinas de control. La otra actividad se tiene prevista ahí, pero se tomará es como acción de mejora, por si alguien necesita presentar algo o corregir o mejorar si va mal en el curso. Con eso aprobamos el tercer resultado de aprendizaje, que es reconocer los circuitos asociados a los sensores actuales de acuerdo a los estándares. La tercera sesión de conferencia en línea está programada para el 8 de abril, y en la unidad 4 vamos a ver aplicaciones de la automatización. Entonces, ahí que se tiene, la actividad calificable es un cuestionario donde identifica las diversas aplicaciones de la automatización, y se tiene una actividad no calificable que es como una encuesta del sondeo de evaluación. Aquí, entonces, considero importante que tengan en cuenta que con ese se aprueba el cuarto resultado de aprendizaje. La sesión de videoconferencia cuarta va a ser el 15 de abril, y ya los últimos 2 días, que va a ser hábiles 20 y 21, se hace una revisión, reporte, registro, cierre del curso y verificación de planes de mejoramiento a quienes se les pueda ayudar. Para poder aprobar el curso, tienes que aprobar los 4 resultados de aprendizaje. Entonces, ahí aprobando las diversas actividades. Entonces, aquí vemos, entonces hay unas actividades iniciales como son el sondeo, el foro, la actualización en el aplicativo, y en cada actividad, actividad 1, 2, 3, 4 son las actividades como por unidad. Entonces, las iniciales no son calificables. La de la actividad 1, entonces en la guía van a aparecer la guía de aprendizaje, donde dice cuáles son las actividades que se van a calificar y qué son las actividades que vais a desarrollar. El material de formación, que es el contenido temático, y los componentes materiales complementarios. Y la evidencia, el enlace de evidencia donde puedes presentar las actividades. Entonces, aquí hice pues como una muestra de lo que tenemos en el curso, que les voy a explicar en el cronograma. Siguiendo en el menú, entonces yo les decía que hay una parte dentro de contenidos, que sesiones en línea van a quedar guardadas en carpeticas. Las grabaciones de las conferencias web como la de hoy. Va a estar la programación de cada una de las sesiones en línea en las salas. Y sala de chat. Entonces, sala de chat, yo les estoy dejando el enlace al grupo de WhatsApp para que nos podamos comunicar por ahí.
La biblioteca Sena, entonces se desenlaza a la biblioteca Sena, el glosario, tutoriales y recursos y software de apoyo. Entonces aquí solo generalmente necesitamos lo de ofimática. Ahora vamos a ver un poquito de metodología, reglas de convivencia, el curso 100% virtual, el aprendizaje basado en proyectos y estudios de caso y análisis de problemas, que la metodología que usa el SENA. Es importante cada uno definir un horario de estudio, argumentar más que opinar, entonces por eso en los foros se utiliza la rúbrica TIGRE. Cada uno es el gerente de su propio proceso, respetar las fuentes, entonces si tengo un trabajo o voy a decir algo o presento en un foro algo, debo citar la fuente para cumplir los derechos de autor y dedicar un tiempo a la lectura de los contenidos en los foros. Yo trato de que no se junten archivos, simplemente es den su argumento. En la unidad 2 se va a explicar cómo la rúbrica TIGRE en la segunda sesión de conferencia en línea. Dentro de las reglas de convivencia, también debemos de tener en cuenta que al otro lado del computador hay un ser humano real. Y más en estos tiempos de cuarentena, a veces estamos muy propensos y muy susceptibles, entonces hay que ser cortés y amable en la comunicación, ser tolerante con los errores que cometan las personas, aquellos que cometan muchas fallas o escriban mal o que son muy preguntones, pues si van a preguntar 70 veces, 70 veces se le va a responder. Evitar escribir en mayúsculas sostenidas, ya que eso en la red viola las normas de la etiqueta y eso quiere decir que estás insultando, agrediendo, echando un madrazo, como se dice vulgarmente. Dentro de los deberes del aprendiz es acceder regularmente al ambiente de formación, dedicar un tiempo a su proceso, hay un cronograma y una metodología establecida, participar en los foros y espacios de socialización como el chat, estas sesiones en línea, todo es un apoyo, respetar los comentarios de los participantes, cumplir con las evidencias establecidas, atender las recomendaciones y sugerencias y tener una fidelidad de que las actividades académicas son realizadas por ustedes mismos en los plazos estipulados. El nombre de usuario y contraseña pues suyos son intransferibles. Es responsabilidad de cada uno informar si hay alguna irregularidad en el material publicado o anomalía en la plataforma. Ahorita pues los cursos están disponibles porque los estoy alistando, porque no falta el que entre y empiece a desarrollar actividades, resulta que esas actividades no se van a calificar o no está, o todavía no están organizadas o se cambiaron, entonces porque en la plataforma como tal normal, generalmente por cada unidad hay un foro temático, hay una actividad principal, una actividad complementaria, un cuestionario, entonces eso satura a la gente. Yo la primera semana puede que hagan todo, ahorita en cuarentena. La segunda semana hacen la mitad, la tercera una actividad y a la última ya no hacen nada, abandonan el curso o están saturados. Entonces, la idea es al menos hacer una buena actividad que cumpla los requerimientos. Es importante redactar mensajes de forma clara y concisa. Sé que somos de diversas partes del país y algunos de otros países, entonces a veces no se entienden algunos dialectos. Acceder puntualmente a las sesiones en línea, si no, van a estar las grabaciones y se les va a compartir también por el canal WhatsApp. Eh, ingresar a la plataforma lo pueden hacer las veces que ustedes consideran necesario y realizar las actividades de forma personal. Dentro de los espacios de comunicación, entonces tenemos el foro social, donde compartimos experiencia, nos presentamos, el foro dudas e inquietudes para exponer las dudas, el foro de discusión, y antes teníamos la plataforma Illuminate, que era la herramienta de comunicación. Territorio tiene su propia plataforma de videoconferencia, como les dije, están fallando. Entonces estamos utilizando otros elementos como Zoom, que no tiene restricción de correos electrónicos. Meet generalmente solo admite si lo tengo por Hotmail, los correos de Hotmail y el otro de Google, el de los correos de Gmail, entonces el de Hangouts. Entonces es importante que no hayan dificultades para ustedes acceder a las sesiones en línea. Dejo esta grabación porque pues la sesión en línea que hay por Zoom generalmente es 40 minutos, entonces prefiero generalmente dejar grabado el contenido temático y ya de ahí en adelante empezar a seguir en aclarar inquietudes. Dentro de un sistema automatizado, entonces el contenido tenemos consta de sensores. Los sensores son los que detectan alcance, proximidad, contacto de variables físicas a objetos como energía, velocidad, aceleración, tamaño, cantidad, convirtiendo una señal eléctrica análogo. En otras palabras, los sensores son elementos que convierten señales del mundo físico real en señales de tipo eléctrico. Entonces, por ejemplo, nos pinchamos un dedo. Entonces, en un dedo es donde me pincho en la piel, es un sensor. Entonces, ¿qué manda? Esa señal
se convierte en impulsos eléctricos que viajan por los nervios, va al cerebro, y el movimiento que yo hago para quitarlo es lo que se convierte en actuador. Es aquellos que generan movimiento de elementos según órdenes de una unidad de control. En otras palabras, convierten señales eléctricas en señales físicas. Los actuadores generan fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica gaseosa. Por ese motivo requieren dispositivos que realicen de fuerza, movimiento, estabilidad, control de fluidos, temperatura o señales de alarma. Las partes de un sistema automatizado son en las entradas que generalmente tenemos los sensores, la unidad de control que es el proceso y las salidas. Dentro de esas, entonces, en esta unidad vamos a enfocarnos los sensores y las características que tienen. Ellos tienen unas características técnicas como son el rango de medida, que es el que puede aplicarse a un sensor, o sea, hasta cuánto me va a medir, la precisión, es el error de medida máximo esperado. Entonces muchos equipos tienen un grado de error, entonces por ejemplo, en una balanza. En una balanza yo me peso en la casa y puedo pesar 90 kilos y voy donde el médico y allá estoy pesando 95 o estoy pesando 85. Generalmente las que tienen los médicos tienen unos patrones de calibración y son más acertadas. Y yo me peso en otra, va a pesar diferente. Entonces cada equipo tiene una probabilidad de error. Entonces se comparan con uno patrón y eso es lo que me da la precisión. Ahí es donde estoy hablando de otro que es el offset de desviación cero. Entonces, por ejemplo, si tengo que ir un rango de mi pesa que es 5 menos, entonces esta corrida con base a la de allá tiene una desviación. O si es igual, es nula. Si es adelantada, entonces la otra pesa me pesa 5 kilos más. Entonces ya sé que lo que me pese allá va a restar 5 kilos. Hay unos criterios de selección, entonces esa magnitud a medir, entonces hay elementos técnicos que lo tienen los manuales como el margen de medida, la resolución, la exactitud, la estabilidad, el ancho de banda, el tiempo de respuesta, magnitudes inherentes, las características de alimentación, entonces la tensión, la corriente, la potencia, la estabilidad y la frecuencia, características ambientales, la sensibilidad, el tipo de tensión, corriente, frecuencia, impedancia, la forma de la señal, el destino y unas características de salida. Entonces, de acuerdo a la sensibilidad, tipo de tensión, corriente, forma de señal, el destino y otros factores como peso, dimensiones, vida media, costo de adquisición, disponibilidad, tiempo de instalación, situación en el caso, costo de mantenimiento. Entonces, entonces la persona técnica encargada, ya sea un ingeniero electrónico, o el ingeniero eléctrico o el ingeniero de automatización, que son los que conocen esa parte técnica, para el hardware de esos procesos, te pueden dar precisión. Si yo lo quiero para un equipo de generalmente ya más de software, entonces necesito de pronto un ingeniero de sistema. Entonces es importante tener el concepto técnico, pero ustedes deben de tener en cuenta que cada uno de esos elementos tiene unas características. Y esos sensores se clasifican de acuerdo a la señal de salida. Hay unos que se conocen binarios, dan una señal, hay o no hay señal. Sensores on-off, como son los finales de carrera que vemos en la primera fotografía o se conocen como Roldana o microswitch. También hay otros sensores que son de tipo capacitivo, como los que vemos abajo, y entonces me dicen si hay o no hay señal. Generalmente esos capacitivos me permiten para detectar si hay un color o no. Hay otros que son inductivos muy parecidos a esos, entonces para detectar si es un material metálico o no. Los digitales son codificados BCD o pulsos, entonces es que cogen y me pueden registrar el número en lugar de ser análogo de forma digital. Entonces como los termostatos digitales que hay en muchos hoteles, casas o en algunas empresas. O los relojes, por ejemplo, en los carros intermunicipales, o ya los tableros digitales como tal, donde veo la velocidad, la aceleración y veo los números, es porque tiene un sensor digital. Porque lo que toma la señal, lo codifica y me lo visualiza en los números. Los análogos dan unos rangos, generalmente operan de 0 a 10 voltios, de menos 5 a 5 voltios o de 4 a 20 miliamperios en la industria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un sensor análogo. Dentro de los tipos de sensores encontramos que hay de proximidad que detectan todo tipo de materiales que se interrumpen en un rayo de luz entre el que emite y el que recibe, excepto materiales translúcidos como vidrios o pues que pueda reflejar la luz.
a través de una plataforma de transporte. Entre ellos podemos encontrar el sensor óptico de barrera, el de arriba, y el sensor de fotoeléctrico, el de abajo. El sensor de movimiento, entonces como los vemos hoy en día muy común en la casa, son dispositivos electrónicos o en algunas empresas, que las empresas de vigilancia los colocan, que son sensores que detectan un movimiento físico y se encarga de generar una señal de alarma para poner un sistema en estado de alerta cuando detecta un movimiento. Los inductivos utilizan medios magnéticos para detectar la presencia de un objeto. Se emplean habitualmente para detectar materiales férricos. Entonces, estos sensores de proximidad inductivos pueden detectarse materiales conductores de la electricidad. O, por ejemplo, cuando vamos a los aeropuertos, que detectan si hay un metal o no en la puerta o la máquina, es porque tiene un sensor inductivo. Los capacitivos están equipados de sensores que responden a un movimiento físico y se encarga de generar una señal de alarma, poner el sistema en el estado de alerta cuando detecta un movimiento. Hay otros sensores como el óptico de barrera que detectan la presencia de luz de un objeto por medio de una fuente de luz, un fotoemisor, y como puede ser un diodo LED o luz visible o luz infrarroja o luz láser. Los sensores de temperatura, como este otro que estamos viendo en la parte de abajo, utilizan para medir amplios márgenes de temperatura entre un líquido, de un sólido y de gases. También tenemos sensores de nivel, como vemos aquí en la parte superior, sirven para medir el nivel de los líquidos o sólidos depositados en un contenedor o recipiente. Aquí vemos otro tipo de sensor de temperatura, generalmente se utilizan para sistemas de visión artificial que verifica el cumplimiento de requisitos específicos, técnicas de un objeto a partir de un patrón dado. Y en tercer lugar, el último, vemos un sensor de humedad que mide la presión parcial de vapor de agua, de gas, de que se trate de una presión o saturación de vapor a una temperatura dada, expresada con un porcentaje. Sensor de fuerza o torsión, aquí estamos viendo en la parte superior, utiliza para medir fuerzas de reacción desarrolladas en la superficie y en la separación entre conjuntos mecánicos. Generalmente los métodos principales para realizar su operación son la detección y articulación de la muñeca. Un sensor de articulación mide el componente cartesiano de una fuerza, y el de torsión, que actúa sobre la articulación de un robot. Ahí verifica la suma vectorial. Entonces me permite posicionar también muchas máquinas a nivel industrial. Para la articulación impulsada por un motor de corriente continua, la detección se realiza simplemente midiendo la corriente del inducido. Detectores de intensidad de luz, entonces es más común en proyectos caseros, se conoce vulgarmente como fotocelda o fotoresistencia. Es una resistencia que varía por la luz, su nombre técnico real es RVD, RVD, resistencia que varía con la luz, y a través de sistemas de visión artificial se dedica al cumplimiento de requisitos de especificaciones técnicas de un objeto a partir de un patrón dado. Tenemos las celdas fotovoltaicas, entonces conocidos como los paneles solares, que tienen numerosas celdas que convierten la energía solar en energía eléctrica, dependen del efecto fotovoltaico. Entonces generalmente cada una acumula entre 0.4 y 0.5 voltios, entonces se van sumando hasta en serie y van aumentando el voltaje hasta la cantidad que necesitamos. Entonces vemos que ya hay unos que son, por ejemplo, cargadores de celulares, entonces tienen un número de celdas hasta que alcance siquiera 5 voltios para cargar un celular. Los sensores de aceleración, como el que estamos viendo abajo, es un dispositivo que mide la aceleración y fuerzas inducidas por gravedad. Esto quiere decir que permite detectar movimiento en que se encuentra el sensor. Tenemos sensores de velocidad, de rotación y velocidad lineal, que también miden el ángulo descrito o el espacio recorrido por unidad de tiempo. La aplicación más común de estos sensores es el campo automotriz. Los sensores ultrasónicos, el funcionamiento de estos sensores es bastante simple. Su elemento principal es un transductor de electroacústico, y este elemento en primer lugar emite ondas ultrasónicas y continúa hasta que pasa a un modo de espera. Entonces con esto podemos determinar el nivel de líquido sin tener ningún contacto físico por ejemplo, con el agua. Entonces para esos tanques de control de nivel. Si las ondas llegan, quiere decir que hay algún objeto en las proximidades. Ya para la unidad 2, que la próxima semana vamos a hablar entonces del tema de actuadores. Hasta aquí entonces hemos agotado la primera parte del orden del día. Entonces ya en la sesión en línea y en el chat vamos a sesión de preguntas para aclarárselas en tiempo real, o si no en el canal WhatsApp a medida que vayan llegando. Con esto hemos agotado el orden del día, donde hemos presentado
de forma clara, entonces, la bienvenida a los aprendices, cómo es el ingreso a la plataforma, el menú de la plataforma, también las reglas de convivencia, los materiales y herramientas que utilizamos, se socializó el cronograma, las actividades calificables, la calificación en el SENA, aquellos puntajes mayores de 70 entre 70 y 100 significa que aprueba la actividad, menores es que es de repetirla. Yo también soy miembro del grupo de investigación GICEMED del Centro Metalmecánico y líder del semillero de investigación e innovación CMM del Centro Metalmecánico, y soy el director del grupo de investigación Renuevate Ciencia, Tecnología e Innovación, que está también articulado con la Universidad de Caldas. Muchas gracias, un cordial saludo, Rubén Darío Caldas Espinosa,